Quiero agradecer en primer lugar la invitación para participar en este 10º foro del Parlamento Abierto dedicado a los impactos económicos y financieros de la iniciativa. Al mismo tiempo, quiero expresar mi convencimiento de que este ejercicio democrático no debería consistir en una puesta en escena y que la naturaleza del debate tiene que ser racional y no emocional, con base en argumentos técnicos y económicos. Como cualquier propuesta de política pública, esta iniciativa debe ser sometida a un análisis de costo-beneficio. Solo después de ello puede decidirse si es conveniente o no. En este contexto, el análisis que presentaré concluye que la iniciativa no lo es. La siguiente lámina, por favor. Para comenzar, permítanme explicar en qué consiste el despacho de generación. Se trata del procedimiento mediante el cual el operador del sistema, en este caso el SENACE, determina las centrales de generación que deberán funcionar para satisfacer la demanda eléctrica. Al respecto, la práctica universal, seguida incluso por CFE antes de la reforma energética, consiste en ordenar las distintas plantas disponibles de manera ascendente en función de sus costos. A esto es a lo que se le conoce como despacho económico o de mínimo costo. La única diferencia a nivel internacional es que en algunos países los generadores presentan de manera libre sus ofertas, mientras que en otros las sujetan a fórmulas de costos regulados por el operador del sistema. Si bien ambos esquemas dan resultados equivalentes en condiciones de competencia, en los mercados en donde hay jugadores dominantes, como en México, se prefiere el segundo. En cualquier caso, la optimización del sistema ocurre cuando el ordenamiento se hace con base en costos variables. Lo anterior tiene un sólido fundamento económico y matemático. Cualquier estudiante de microeconomía o de investigación de operaciones sabe que la minimización de costos se basa en los costos marginales, que para el caso del sector eléctrico se aproximan a los costos variables. Pensar en una ordenación del despacho con base en costos medios no tiene ningún tipo de fundamento técnico ni económico. Las plantas con fuentes de energías renovables, como las fotovoltaicas y eólicas, van en primer lugar, como lo pueden ver, porque sus costos variables son casi cero. Le siguen las plantas. Una hidro tiene más valor para el sistema durante las horas de alta demanda, por lo que su costo de oportunidad es mayor durante dicho tiempo. Además, estas plantas también están sujetas a la disponibilidad del agua para otros usos con los que compite la generación eléctrica. Después sigue la nuclear y enseguida las térmicas. Entre estas, las más eficientes son las de ciclo combinado, sobre todo las más nuevas. Por último, están las de ciclo abierto y de combustión interna que tienen eficiencias similares. La siguiente. Una vez ordenadas, se determina cuáles serán despachadas dependiendo de la demanda. En este ejemplo, si vamos a la siguiente, se despacha de manera íntegra a los primeros 4 bloques de plantas y de manera parcial el quinto, cuyo costo variable es el que determina el precio marginal en el mercado mayorista. Al respecto, es importante aclarar que este precio no es el que se paga por la energía sujeta a contratos, los cuales establecen previamente los precios correspondientes de los mismos. Este precio aplica solamente para los desbalances de energía y la energía no contratada. Se trata del precio de un mercado centralizado típico de los commodities, no el de los contratos. Siguiente, el costo mínimo de generación para satisfacer la demanda es la suma de los costos variables de las plantas despachadas, lo que se ve en la zona gris. La intuición detrás de esta lógica es sencilla. Dado que ya tengo que pagar ciertos costos fijos independientes de la demanda, que por cierto se cubren con un cargo por capacidad, si yo quiero producir cierta cantidad de electricidad, la manera más económica de hacerlo es con aquellas unidades que tienen los menores costos variables. Una vez entendido lo anterior, que insisto, es la práctica universal, veamos qué sucede con la reforma propuesta. La siguiente. La reforma propone despachar en primer lugar las plantas de CFE, desplazando a las plantas privadas aunque tengan menores costos. Asumiendo el mismo nivel de demanda, la siguiente gráfica ilustra el resultado del cambio en el despacho propuesto. El nuevo costo de generación será la suma de los costos variables de las plantas despachadas. Siguiente, mismo que ustedes pueden observar sombreado en color gris en la gráfica. El resultado lógico e incontestable es que el costo de generación aumentará. ¿En qué nivel? La siguiente gráfica muestra una estimación realizada, vamos a la siguiente, por investigadores del Laboratorio Nacional de Energías Renovables, una de las instituciones más prestigiosas a nivel mundial en materia de energía eléctrica.
El análisis se hizo con 3 escenarios posibles. El primero considera que el despacho de centrales de CFE se asegura en su nivel mínimo de producción, mientras que el resto de la capacidad se somete a un despacho económico. El segundo es similar al anterior, pero incluye a los PIE dentro del despacho mínimo. Finalmente, el tercero maximiza la generación de CFE más allá de los niveles mínimos de producción. Como se puede apreciar, en el primer escenario el incremento en el costo de generación es de 3.322 millones de dólares. En el segundo de 3.267 debido a una mayor participación de los PIE, y en el tercero sería de 5.566 millones de pesos al año. Ahora bien, aparte del incremento en el costo de generación, es importante analizar qué sucederá con el costo del suministro básico. Siguiente. Para darnos una idea, conviene revisar la siguiente gráfica que muestra los costos oficiales, mismos que son publicados por la CRE con base en la información que le provee la CFE. Como se puede observar, durante el periodo 2019-2021, la fuente de suministro más económico es la energía renovable proveniente de las subastas, la línea verde. Le sigue la de los PIEs y recientemente la energía del mercado, que ya es más competitiva que la de CFE. La gráfica de la izquierda muestra los valores mensuales y la de la derecha los promedios anuales. Insisto, información oficial. Más allá del costo unitario, vámonos a la siguiente, es relevante analizar el costo ponderado. Como se puede apreciar en la gráfica de la izquierda, durante los últimos 3 años, más de la mitad de la energía consumida por el suministro básico proviene de CFE. Sin embargo, la gráfica de la derecha muestra que su proporción en costo es más del 60%. Con base en lo anterior, se puede concluir sin lugar a duda que el costo del suministro básico también se incrementará de manera importante como resultado de la iniciativa de reforma. Si bien a la fecha no se ha hecho un análisis específico de este impacto, sí existe otro muy similar realizado para estimar lo que era el incremento en el costo de suministro como resultado de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en esta Cámara el año pasado. Siguiente. Esta reforma planteaba un esquema similar, aunque menos radical, puesto que no desaparecía el mercado ni el suministro privado. Esto quiere decir que las estimaciones del impacto económico realizadas para dicha reforma son un mínimo de lo que podría esperarse como resultado de la reforma. Como se puede observar, el incremento del costo en suministro para esta reforma era de alrededor de 3.000 millones de dólares, lo que quiere decir que para esta nueva reforma el costo bien podría ascender a los 4.000 millones de dólares. Esto por la simple y sencilla razón que los costos contractuales, que incluyen los costos fijos y no solo los variables, son por definición más altos que estos últimos. Finalmente, otro dato interesante de este ejercicio y el realizado por el ENREL es que en ambos se puede observar un claro incremento en el consumo de combustóleo, lo que hace pensar que uno de los motivos fundamentales de la reforma propuesta es la necesidad de consumir el excedente de este combustible obtenido en las refinerías como resultado de la idea equivocada de que es más conveniente incrementar la refinación en el país aunque nos cueste más. Termino. ¿Quién pagará entonces los 3.000 a 4.000 millones de dólares anuales que implica la iniciativa? ¿Los hogares mexicanos? ¿Nuestra industria que tiene que competir? ¿Los contribuyentes? ¿Qué programas presupuestales se afectarán? Porque como quedó demostrado, la iniciativa tendrá este costo. Muchas gracias.